Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, un martes más, bienvenidos a CQ en Frecuencia, episodio 99. Estamos a un episodio del episodio número 100 que nos llevará a el cumpleaños, 2 años ya de este podcast CQ en Frecuencia, que espero que siga gustándoos y siga pues manteniéndoos atentos martes tras martes a la sintonía de CQ en Frecuencia. Mirad, me gustaría pediros una cosa, ya que se cumplen 2 años de este podcast y he venido pues martes a martes explicándoos conceptos, explicándoos historias alrededor del mundo de la radioafición, me gustaría que entre todos pudiésemos hacer este episodio aniversario, este episodio número 100, enviándome audios en los cuales os presentéis como oyentes de CQ en Frecuencia y me indiquéis cuál es vuestro episodio o cuáles son vuestros episodios favoritos. Si tenéis alguno en mente que os haya gustado mucho, ¿cuáles han sido vuestros episodios favoritos y por qué? Y de paso, si echáis algo de menos o hay algo que no os gusta de este podcast, que seguramente habrá muchas cosas que nos gusten, también decídmelas. Mandadme un audio a través de Telegram, por ejemplo, o a través del correo electrónico o como queráis. Las diferentes formas de contacto de CQ en Frecuencia las tenéis tanto en la descripción del episodio, en las notas del episodio, como en la página web cqenfrecuencia.com, y me encantaría que me hicierais llegar en formato de audio para que todos luego podamos disfrutarlo cuáles han sido vuestros episodios favoritos y por qué. Y lo dicho, también si tenéis alguna crítica, si hay algo que nos gusta, que me lo digáis, para así intentar mejorar a partir de esta frontera, de esta barrera de los 2 años, e intentar mejorar de cara a futuro. Os lo agradeceré mucho, así que espero vuestros audios y os pido por favor que participéis, porque para mí es importante para seguir mejorando en este podcast. Dicho esto, episodio 99. Además de hablar de radioescucha, de la cual hablaremos de diexismo y onda corta en la recta final del episodio, y de qué podemos esperar de este próximo mes de febrero en cuanto a las emisoras de radiodifusión en onda corta, gracias a la Asociación Española de Radioescucha, como tema principal me gustaría hablar de algo que puede parecer trivial. La verdad es que puede parecer trivial porque todos los equipos de radioaficionado, prácticamente cuando los adquirimos, cuando los compramos, cuando los traemos a nuestro cuarto de radio, ya lo incorporan, pero tiene mucha más miga de la que podemos pensar por detrás, y es el tema de los micrófonos. 1, 2, los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor. Y mirad, con el tema de los micrófonos para nuestros equipos de radio, tengo que empezar diciendo que el mejor micrófono para vuestro equipo es el que viene con el equipo. Al final, los ingenieros de sonido y los ingenieros de las diferentes marcas, Yaesu, Icom, Xiegu, Kenwood, etcétera, ya elaboran los micrófonos, los mics que traen nuestros equipos ya optimizados para el funcionamiento con ese equipo. Con lo cual, normalmente ese micrófono es el que tiene el rango dinámico adaptado, el nivel de salida adecuado para nuestro equipo. Con lo cual, siempre el equipo ideal para nuestro equipo de radio es el mic, el micrófono que viene con ese equipo. En mi caso, en los diferentes equipos con los que he trabajado, mi Yaesu FT100, el Yaesu FT707 con el que también he trabajado, y diferentes otros equipos ya traían su propio mic, su propio micrófono, y ese es, como digo, el micrófono ideal. Pero hay diferentes supuestos en los cuales podríamos querer cambiar ese micrófono. Por ejemplo, podéis tener motivos de tipo técnico, es decir, imaginémonos que queremos introducir ecualización en nuestros equipos, en nuestra señal, precisamente para tener mayor penetración, por ejemplo, en banda lateral. A la hora de hacer un DX queremos tener una tonalidad pues más aguda que nos permita pues sacar el máximo rendimiento a nuestra señal con nuestros equipos. Pues entonces en ese caso podríamos querer optar por un micrófono diferente al que viene por defecto con nuestro equipo para poder ecualizar esa señal. Hoy por hoy los equipos más modernos ya traen ecualizador interno y ya nos permite poder ecualizar, por ejemplo, estoy pensando en la Icom IC7300 que trae un ecualizador pues bastante completo para poder ecualizar la señal que estamos inyectando desde nuestro micrófono habitual, y muchos otros, incluso mi Yaesu FT100 tiene
Pues en uno de los menús tiene una pequeña ecualización de 3 posiciones que nos permite darle mayor grado de agudos, mayor grado de medios o mayor grado de graves, valga la redundancia, por decirlo de alguna manera, a nuestra señal. Pero podríamos querer jugar un poquito más o incluso jugar un poquito más con las ganancias, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos pueden llevar a querer precisamente, como decía, utilizar otro tipo de micrófono, otro micrófono que no es el que viene con el equipo. Por otro lado, también tenemos razones de comodidad, y esa es la que me ha llevado a mí desde el primer día a experimentar con diferentes formas de conectar micrófonos a mi equipo. Dado que tengo bastante material de audio, porque, bueno, pues por el tema del podcast, porque el audio es un tema que siempre me ha gustado, y de hecho me dediqué durante bastantes años al tema del audio profesional, con lo cual me gusta tener mesas de mezclas, micrófonos, etcétera, hacer grabaciones, y entonces al disponer de micrófonos, de mesas de mezclas, de previos de micro, etcétera, pues siempre he optado por intentar adaptar esos micrófonos, esas mesas de mezclas a mis equipos, porque además, como digo, por un tema de comodidad me permite tener un micrófono, por ejemplo, en un brazo de micro, no tenerlo por encima de la mesa, no tener cables por en medio, no tener el típico cable rizado del mic pues por aquí por encima de la mesa, y tenerlo todo más ordenadito, más cómodo, tener un PTT externo. Bueno, es una cuestión de comodidad. En mi caso tiene mucho que ver con la cuestión de comodidad y además también con intentar mejorar un poco la calidad del audio, pues para conseguir sacar de mi señal las mejores condiciones. Bien, dicho todo esto, es importante decir también que lo normal en cuanto al ancho de banda, tenemos que hablar del ancho de banda en HF, es de 2,4 kHz. Es decir, nuestra señal, por ejemplo en banda lateral, nuestra señal tiene que estar comprendida dentro de 2,4 kHz. Ese es el ancho de banda de nuestra voz cuando hacemos fonía en HF. Esa debería ser. Hay un margen, se suele llegar hasta los 3 kHz, entre 2,4 y 3 kHz. Creo que el máximo son 3 kHz. Pero bueno, lo ideal serían 2,4 kHz. Todo lo que excede de esos 3 kHz sería estar ocupando más ancho de banda del que nos está, entre comillas, permitido. Con lo cual, por ejemplo, si queremos utilizar un ancho de banda de 6 kHz porque queremos que nuestra voz suene a broadcast, suene como una emisora de radio comercial, convencional, de radiodifusión, tened en cuenta que no nos estamos ciñendo al reglamento y que estamos ocupando más espacio del que nos pertoca como radioaficionados. Sinceramente, cuando andas por las bandas a veces encuentras señales que superan bastante los 3 y 4 kHz, porque además hay equipos, no todos, algunos equipos, sobre todo los de gama alta, que permiten poder emitir con un ancho de banda superior a esos 3 kHz. Pero cuando hacemos eso, estamos causando perjuicio a otros compañeros. ¿Por qué? Pues porque estamos ocupando mucho más espectro de la banda del que nos pertoca, con lo cual estamos quitándole la posibilidad a otros compañeros para que ocupen ese espacio. Con lo cual, desde aquí, intentemos ceñirnos a los 2,4, máximo 3 kHz de nuestro ancho de banda. ¿De acuerdo? Lo ideal, 2,4. Y ahí entraríamos, por ejemplo, en conceptos como los que trabajan muchos SDR de última generación, por ejemplo, que es el concepto de la Pure Signal, ¿vale? El Pure Signal, que es meter y concentrar todo el audio en ese espacio de ancho de banda, ¿vale? De esa manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos mayor penetración, conseguimos pues unos mejores resultados a nivel de distancia, por ejemplo, en banda lateral, ya que concentramos toda la voz en ese estrecho margen de los 2,4 kHz y bueno, es mucho mejor. Bueno, son muchos conceptos los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y los que estamos barajando. Pero bueno, antes de empezar con el tema de los micrófonos y hablar un poquito de los micrófonos y de diferentes formas de conectarlos, etcétera, y de utilización, me gustaría que quedase claro estas cuestiones. El por qué utilizar un micro diferente al que viene por defecto con nuestro equipo, y luego, importante, el tema del ancho de banda. Intentar nunca superar los
2,4 o máximo 3 kilohercios y vamos, yo me ceñiría a los 2,4 que son lo que marca el reglamento, ¿de acuerdo? Así que dicho todo esto, vamos a hablar de qué tipos de micrófono podemos utilizar y lo voy a hacer hablando un poco de mi experiencia durante este tiempo y sin ir más lejos entre nosotros, la experiencia de las últimas semanas intentando conseguir sacar un audio decente con una cadena de audio bastante complicada. Así que empezamos. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y bueno, en cuanto a los micrófonos, ¿cuáles son los micrófonos que se suelen utilizar y que podemos utilizar con nuestros equipos de radio al margen de los que vienen por defecto con el equipo? Pues hay mayormente 3 tipos de micrófono. Por un lado tenemos los micrófonos de condensador, los micrófonos Electret y los micrófonos dinámicos. Por orden de importancia, digamos, o de utilización, podríamos hablar de los dinámicos, serían los más utilizados, después los Electret y por último algunos compañeros utilizan micrófonos de condensador, pero que ya requieren una alimentación externa, etcétera. Hablaremos de eso. Si nos centramos por marcas, por ejemplo, podemos decir que ICOM, los equipos ICOM, utilizan micrófonos Electret. Estos micrófonos Electret tienen una característica, que es que tienen que ir alimentados. Llevan una pequeña alimentación para que funcionen, tienen algo más de ganancia, pero necesitan esta pequeña alimentación para que funcionen. Mientras que los dinámicos, los micrófonos dinámicos, no requieren de alimentación externa y van a funcionar, aunque tienen algo menos de ganancia, pero van a funcionar sin necesidad de darles ningún tipo de voltaje para su funcionamiento. Y por último, los micrófonos de condensador, que son los típicos micrófonos de estudio que podemos ver en muchos estudios de grabación, estos que son grandes, normalmente con un diafragma bastante grande, lo que sería el sensor de la voz es bastante grande. Necesitan una alimentación extra también que se llama alimentación fantasma, Phantom Power, y que normalmente va a requerir pues un previo de micrófono o pasar a través de una mesa de mezclas, por ejemplo, que cuente con esta alimentación Phantom. Bien. Dicho esto, tenemos las 3 grandes familias de micrófonos que podemos utilizar con nuestros equipos. Cada una de ellas pues tiene sus peculiaridades. Como decía, los Electret tienen más ganancia, pero requieren alimentación externa, una pequeña alimentación externa. No llega a ser la alimentación que requieren los micrófonos de condensador, pero sí que necesitan normalmente unos 9 voltios para poder trabajar. Tenemos los dinámicos, que son los más simples, tienen un buen rango dinámico, pero tienen una ganancia más baja. Y por último, los micrófonos de condensador, que sí que requieren 48 voltios de alimentación Phantom para poder trabajar. Esta sería la primera disquisición en cuanto a los micrófonos. Pero luego, además de esto, tenemos la cuestión de ¿cómo inyectamos esa señal en nuestros equipos? ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros equipos tiene una conexión de micrófono en muchos casos diferente. Os pongo el ejemplo. Yaesu. Mi Yaesu FT100 tiene una conexión de micrófono RJ11, tipo como las del teléfono de toda la vida, ¿vale? La que iba al conector del micrófono de toda la vida. Es una RJ11 de 6 pines. Y mi FTM 3100, que es mucho más moderno, el equipo de VHF, también tiene una RJ11 de 6 pines, aunque como en VHF pues el mic que tiene el FTM 3100 tiene teclado DTMF, el teclado para introducir las frecuencias, etcétera, pues el cableado de esos 6 pines es algo diferente. Bueno, por otro lado, mi Yaesu FT707 tenía el típico conector de micrófono redondo de, creo que eran, ahora no recuerdo si eran 5 pines o 8 pines, pero el redondo de varios pines. En el caso de Kenwood tienen su propio cableado, también con su conector, normalmente o es un RJ o bien es un conector redondo tipo DIN con diferente cableado. En el tema de ICOM 3/4 de lo mismo, con lo cual lo primero que vamos a necesitar una vez que tenemos nuestro micrófono es buscar el cableado que es el idóneo, que es el que corresponde a nuestro equipo. Para ello, pues oye, una búsqueda en internet. Nos vamos a internet, hacemos una búsqueda de cuál es el cableado, a qué corresponde cada uno de los cables de nuestro micrófono, y si no queremos pasar por caja y hacernos con un adaptador de los comerciales, que también es una solución, pues nos toca coger el soldador y ponernos a soldar cables para adaptar ese cableado del micro a las entradas de audio, al PTT, etcétera. Porque a través de esa entrada de micrófono
controlamos dos cosas principalmente: el audio de entrada y el PTT. Esos dos son los elementos principales de nuestra entrada de micrófono. Y es necesario que tengamos esas dos partes controladas, cuáles son los pines que corresponden al audio, a las dos señales de audio, que en este caso sería una señal y una masa o una tierra, ¿vale? Sería el vivo y masa, vivo y malla, vivo y tierra, vivo y negativo de nuestro micrófono, de nuestro audio. Y por otro lado, vamos a tener las patillas, los cables que corresponden al circuito de PTT, que nos va a permitir hacer la conmutación para abrir o cerrar el PTT y poder transmitir adecuadamente con nuestro nuevo cable y nuestra nueva conexión al equipo. Normalmente este PTT se hace cortocircuitando la tierra, pero bueno, esto lo mejor es que para cada equipo vayáis a ver cómo funciona el conector de micrófono de cada uno de los dispositivos. Y lo que estoy haciendo en estos momentos y desde el principio es un poco enumerar los diferentes puntos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de conectar cualquier micrófono, cualquier elemento de sonido a nuestro equipo, para que como mínimo lo que sería la cadena de sonido esté correctamente conectada, que nos permita hacer el PTT, que nos permita inyectar la señal, etc. Y a partir de ahí, a partir de que tengamos esto, entraremos en otro tipo de disquisiciones, como es la impedancia, la ganancia, el nivel de entrada, el nivel de salida, etcétera, que son elementos también muy importantes para mantener la calidad de nuestro audio y poder sacar el máximo rendimiento a este cacharreo que estamos haciendo. Al final, la base es la misma, estemos trabajando con un tipo de micrófono, con otro, con unos microcascos, con un micrófono de estudio o con lo que sea. La base es la misma, tenemos que mantener el audio desde el micrófono hasta la entrada de nuestro equipo de radio y el circuito de PTT. Y a partir de ahí, como digo, entraremos en disquisiciones. En estos momentos, el sistema que yo estoy utilizando, que me funciona muy bien, ojo, no es que lo quiera sustituir porque no funcione bien, porque funciona perfecto. Estoy utilizando este previo de micrófono de la casa Behringer, el Tube Ultra Gain, conectado a mi 7300. Y estoy utilizando un micrófono Behringer XM8500, ¿vale? Que es un micrófono dinámico de estudio. Y normalmente nos encontraremos con que la impedancia típica de los micrófonos que incorporan nuestros equipos de radio, la impedancia típica de estos micrófonos, y muchos de vosotros estaréis pensando, ¿pero la impedancia no tenía que ver con las antenas? Sí, tenemos por un lado la impedancia de las antenas de nuestra línea de transmisión, ya sabéis, 50 ohmios para el caso de la impedancia habitual en equipos de radioafición, pero también tenemos una impedancia de entrada por parte del micrófono, y normalmente en radioafición, trabajamos con impedancias de 600 ohmios. ¿Qué ocurre con la impedancia? Bueno, cada micrófono y cada elemento de audio va a tener una impedancia típica de salida. Por ejemplo, una línea de micrófono normalmente pues puede tener una impedancia dependiendo pues desde los 200 ohmios hasta los 10.000 ohmios, dependiendo de sus elementos, del tipo de micrófono, etcétera. Normalmente, si nuestra entrada de micrófono de nuestro equipo tiene un valor, podrá trabajar con impedancias inferiores. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, las especificaciones técnicas de mi equipo Yaesu FT100, puedo ver que la entrada de micrófono del Yaesu FT100 tiene un rango de impedancia de entrada entre los 200 ohmios y los 10 kiloohmios, es decir, los 10.000 ohmios, con lo cual, dentro de ese rango de impedancias, cualquier señal que yo le inyecte a través de la entrada de micrófono que esté comprendida entre esos 200 ohmios y esos 10.000 ohmios, me la va a aceptar, ¿de acuerdo? Sin problema de dañar el equipo ni de, grandes problemas. Pero en la práctica, cuanto más adaptadas tengamos las impedancias, mucho mejor, porque la calidad de sonido va a ser mejor, vamos a poder contar con menos interferencias, con menos ruidos, etc. En el caso, por ejemplo, del FTM 3100, el equipo de VHF, ahí sí que las especificaciones técnicas me dicen que tiene una impedancia de entrada de 2,2 kiloohmios, con lo cual lo ideal sería que el micrófono o el audio que yo inyecte en mi FTM 3100 esté lo más cercana posible a 2200 ohmios y, a ser posible, por debajo de 2200, porque
Por encima sí que podríamos tener problemas, pero por debajo debería ser capaz el equipo de manejar perfectamente esa impedancia. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que si yo tengo un micrófono con una impedancia típica de 600 ohmios, pues lo conectaré a mi equipo con una entrada de 2200 ohmios y no va a tener ningún tipo de problema, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el micrófono que trae el FTM 3100, su micrófono de serie. Pasa lo mismo en el caso del FT100, del Yaesu FT100, como decía, con un rango de impedancia de entre 200 ohmios y 10 kiloohmios, que al conectarle un micrófono tipo mic de 600 ohmios no tiene ningún tipo de problema para trabajar con ese micrófono. Pero sin embargo, si conecto un micrófono con una impedancia más baja, por ejemplo de 40 ohmios a esta entrada, voy a tener un problema, y tengo un problema que pasa por no se escucha muy bajo, puedo tener ruidos y puedo tener interferencias, etc. Y lo mismo, si trabajo, por ejemplo, con una mesa de mezclas y lo que quiero es sacar la señal de la mesa de mezclas hacia el equipo para poder conectar ahí pues diferentes micrófonos, etcétera, pues me voy a encontrar que una mesa de mezclas tiene diferentes tipos de salida. Puede tener la salida de auriculares, que normalmente tiene una impedancia mucho más alta y sobre todo también un nivel de salida mucho más alto, y que va a ser complicado adaptar esa impedancia. En mi caso, por ejemplo, al final, después de muchísimas pruebas, he encontrado que la forma más fácil de conectar mi mesa de mezclas a la línea, digamos, de sonido que entra en mi equipo FT100 es la salida de tape. Tiene una salida de tape mi mesa de mezclas para, pues por ejemplo, para conectar un grabador, etcétera, que tiene una salida con una impedancia de 1 kiloohmio, de 1000 ohmios, con lo cual, estando por debajo de los 2000, más o menos de los 2000 ohmios de entrada que tiene el FTM 3100 y dentro del rango de entre los 200 y los 10.000 ohmios que tiene el Yaesu FT100, pues con una salida de 1000 ohmios, estando por debajo, como decía, de ese nivel de entrada, va a ser posible que esté en consonancia con los dos equipos, saliendo en 1000 ohmios. Pero ojo, aún así, aún buscando la salida con una impedancia más acorde a la de entrada del equipo, entre esa salida de la mesa y la entrada del equipo le coloco un adaptador de impedancias. Le coloco una caja de inyección para adaptar al máximo la impedancia. Y dicho esto, ¿consigo un audio correcto? Pues la verdad es que no. Y vosotros diréis, bueno, pero si están manteniendo las impedancias, etcétera, ¿por qué no? Bueno, pues porque hay otro elemento que es el tema del aislamiento, el aislamiento eléctrico. ¿Qué pasa? Que cuando en una cadena de audio como es de la que os estoy hablando, una mesa de mezclas, un adaptador de impedancias, etcétera, incluso un previo de micro por medio para, bueno, pues para poder dar mayor cuerpo, poder ecualizar de mejor forma la voz, etcétera, etcétera. Todo eso son elementos activos, son elementos que están conectados a corriente, y hay una serie de corrientes que están circulando por todo este circuito de audio. Sería algo similar a la RF que tenemos, que también se suma, es decir, en el momento en que nosotros transmitimos, si tenemos algo de RF también va a entrar dentro de ese circuito de audio, con lo cual es posible que aparezcan zumbidos, ruidos extraños, etcétera. Si lo que queremos es tener el sonido limpio, vamos a tener que aislar todo eso, esa cadena de audio va a tener que estar aislada. Muchas veces hay transformadores de audio que ya incorporan este aislamiento. Hay transformadores de audio comerciales, etcétera, que tienen aislamiento eléctrico, y ese es el escenario ideal, hacer un aislamiento eléctrico de todas estas señales para que no hayan todos estos zumbidos, etcétera. Pero bueno, a la hora de cacharrear un poco, que es al final lo que estamos haciendo o lo que he estado haciendo durante todo este tiempo, cacharrear un poco intentando adaptar todo aquello que tenía ya aquí por casa para intentar sacar algo mejor la señal o algo más regulable precisamente para poder sacar el máximo rendimiento a mi señal, pues bueno, al final, al no tener la capacidad de aislar de forma tan exhaustiva la señal, pues aparecen, aunque sea un zumbido leve, pero aparece ese zumbido, y lo ideal es que no aparezca, con lo cual tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. De hecho, hay algunos equipos que incorporan la posibilidad de inyectar audio
no a través de la entrada de micrófono, sino a través de una entrada de accesorio o de una entrada de sonido trasera, por ejemplo, como el caso de algunos ICOM. Y esto sería lo ideal. Lo ideal sería que pudiésemos inyectar el sonido a través de la entrada trasera de nuestro equipo con nivel de línea, no con nivel de micrófono, sino con nivel de línea, para que pues no existiesen este tipo de realimentaciones, pudiésemos adaptar mucho mejor las impedancias, los niveles, etcétera. Porque además de las impedancias tenemos diferentes niveles de salida. Como os decía antes, en el caso de los auriculares nos encontramos con un nivel de salida en decibelios mucho más alto que el que tiene, por ejemplo, una línea de micrófono. Las salidas de auriculares tienen un nivel de salida en decibelios mayor, por ejemplo, al que tiene una salida de línea. La salida de línea, pese a ser más alta en decibelios que la de una línea de micrófono, es más baja que la de una línea de auriculares. Y por último tendríamos como la línea más baja a nivel de decibelios la línea de micrófono. Daros cuenta la cantidad de elementos que entran en la ecuación de intentar conectar un micrófono, una mesa de mezclas, cualquier elemento de audio, un compresor, etcétera, a un equipo de radioafición. Por eso vuelvo al principio. Lo ideal es, al margen de que podáis cacharrear, de que podáis probar, de que al final los radioaficionados somos experimentadores, nos gusta experimentar con todo, y yo me considero un experimentador en este sentido, por ejemplo, del tema del audio, ¿no? Y de intentar conectar, pues como os decía, las mesas de mezclas, los micrófonos, etcétera, a mi equipo de radioaficionado. Bien, aunque seamos cacharreadores, etcétera, el elemento ideal, el micrófono ideal para nuestro equipo es aquel que viene por defecto, es el mic que viene por defecto. No necesitamos tener en cuenta nada de lo que estamos hablando en este episodio, simplemente conectar, trabajar y punto, porque ya son micrófonos que vienen con su impedancia adaptada, con su ganancia óptima y totalmente pensados, diseñados por ingenieros para nuestro equipo, y además con un rango dinámico que facilita la inteligibilidad de nuestra voz, que al final es lo que más necesitamos en nuestras comunicaciones en radio. Y claro, una vez que ya hemos hecho todo esto y ya tenemos nuestra cadena de audio desde nuestro micrófono, por ejemplo, micrófono directamente conectado a nuestro equipo de radio, por ejemplo un micrófono dinámico, lo cableamos PTT para poner un interruptor y poder hacer el PTT, lo conectamos directamente a nuestro equipo de radio, o bien queremos jugar con toda esa ecualización, ese control de la ganancia, etcétera, conectándolo a través de un previo de micrófono o bien de una mesa de mezclas a nuestro equipo de radio, adaptando las impedancias, etcétera. Una vez que tenemos todo eso, ¿cuál es otro problema con el cual nos encontramos? Pues en la mayoría de casos la incapacidad de monitorización. Es decir, vamos a estar inyectando una señal que no podemos saber qué tal está sonando fuera. Algunos equipos ya más modernos, por ejemplo, creo que el 7300, vuelvo al 7300, creo que también lo tiene, y muchos de los equipos modernos ya tienen una opción de monitorización, con la cual vas a poder monitorizar cómo está entrando ese sonido en tu equipo de radio. Pero en equipos más antiguos, en mi FT100 por ejemplo, o en equipos de algunos años, no tienen esta opción de monitorización, con lo cual nos encontramos que no sabemos cómo está entrando esa señal en nuestro equipo, y por supuesto no sabemos cómo se está radiando en banda lateral, por ejemplo, esa señal a nuestro equipo. Podemos intentar hacer una prueba, por ejemplo, en bandas como VHF, donde podremos monitorizarnos con un walkie, pero no tiene nada que ver la señal que vamos a sacar en frecuencia modulada, en FM, en VHF, con la señal que vamos a sacar en banda lateral, por ejemplo, en las bandas de HF. Con lo cual, si no tenemos la opción de monitorización, nos va a ser muy, muy complicado afinar nuestra cadena de audio. Ahí va a entrar los reportes. Vamos a necesitar que sean otros compañeros los que nos reporten a la hora de ecualizar nuestra señal, de intentar dejarla lo más nítida posible, etc. Y eso, la verdad, puede ser un engorro, sobre todo si en un momento dado estás teniendo problemas con niveles, tienes a lo mejor un nivel muy saturado de señal, etcétera. Es posible que cuando vayas a pedir los reportes de señal ni tan siquiera entiendan qué es lo que les estás pidiendo, simplemente reciban una señal y no sean capaces de escuchar y de entender lo que está diciendo el corresponsal que tienen al otro lado. Pero bueno, por eso es importante intentar siempre, cuando hagamos esto, partir de los niveles más bajos posibles para
ya a partir de ahí empezar a ecualizar y empezar a regular las ganancias en base a algún corresponsal de confianza, algún compañero que tengamos cerca que nos eche una mano. Como siempre, volvemos al hecho de que solo no puedes, con amigos sí, vas a necesitar siempre a alguien que esté contigo y que te ayude a la hora de afinar toda esta cadena de audio y, como os digo, ecualizar, regular ganancias, etcétera, de tu micro que estás conectando a tu equipo de radio, a no ser que cuentes, lo dicho, con un equipo que tenga la posibilidad de monitorizar la señal de entrada dentro del equipo, como por ejemplo el 7300 y muchos de los equipos que hoy en día se encuentran en las mesas de muchos compañeros radioaficionados. Bien, todo esto realmente ahora me doy cuenta, después de intentar explicarlo, que es tremendamente complicado, y al final es ponerte, sentarte con tus equipos, sentarte con todos los elementos que quieras conectar, empezar a hacer cables, empezar a probar, empezar a investigar, y no es una cuestión de hacerlo en 10 minutos, sino que te va a llevar muchas horas de test, muchas horas de probar diferentes combinaciones, diferentes ecualizaciones, etcétera. Pero bueno, al final lo que consigues es, por un lado, intentar, que no siempre se consigue, intentar mejorar la señal de sonido que da tu micrófono ideal de tu equipo, pues por ejemplo para bandas de HF en banda lateral, intentar ecualizar, intentar poner un sonido tal vez pues más brillante para conseguir mejores contactos en DX, y sobre todo, como os digo, como en mi caso, para intentar, después de todo este trabajo, intentar tener el cuarto de radio lo más cómodo posible, es decir, poder trabajar con, en mi caso, por ejemplo, con el mismo micrófono con el cual grabo el podcast y con el cual pues utilizo para videoconferencias, etcétera, sin necesidad de tener 4 o 5 micrófonos por aquí encima de la mesa, y que además no tener el cable pues por encima de la mesa, etcétera, y tenerlo todo mucho más apañadito y mucho más fácil, trabajar solo con un micrófono para todo. Y bueno, intentar, como os digo, tener una mayor comodidad en el cuarto de radio. Sea como sea lo que queráis hacer con vuestros micrófonos, que sepáis que tenéis que tener en cuenta todo esto. Y en este caso solo entro someramente y en plan resumen y brevemente explicar todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de conectar vuestros equipos de sonido a vuestros equipos de radio. Ya no entro en temas de ESSB, por ejemplo, o también se llama IFI SSB, que ya sería rizar el rizo. Ya ahí entramos en temas de compresores, en temas de intentar sacar a nivel de radio, a nivel de radioafición, una calidad de sonido similar al broadcasting. Pero como os digo, muchas veces en el caso de ESSB se requiere utilizar un ancho de banda superior a esos 2,4 kHz que tenemos asignado para nuestras operaciones en radio, con lo cual pensadlo bien antes de entrar en ese tipo de emisiones. A ver, como experimentación lo podéis hacer, pero no sé si a nivel reglamentario y a nivel de práctica habitual sería muy conveniente estar trabajando con anchos de banda superiores a esos 2,4 kHz. Pero dentro de los 2,4 kHz, el hecho de trabajar con un micrófono externo y con a lo mejor introducir algún tipo de elemento como un previo de micrófono, como un ecualizador, etcétera, da mucho juego dentro de ese ancho de banda de los 2,4 kHz. Y no me voy a enrollar más con este tema. Os dejo ahí para que cacharreéis. Ya volveremos más adelante en otros episodios con aspectos bastante más concretos en cuanto al sonido para nuestro equipo de radio. Y desde mi experiencia os digo, sobre todo estad atentos a 3 cosas: a las impedancias, a los niveles de sonido en decibelios, tanto de salida de un elemento como de entrada del otro, que estén lo más correlacionados posible. Y por último, tercer elemento importantísimo, el tema de pues los bucles de alimentación, el tema de la señal eléctrica, ¿vale? Intentar aislar al máximo las señales eléctricas para evitar zumbidos, evitar distorsiones, evitar todo ese tipo de ruidos que aparecen por debajo de nuestra modulación cuando estamos haciendo radio. Esos son, creo yo, 3 de los elementos principales que tenéis en cuenta a la hora de montar vuestro sistema de audio al margen de vuestro mic habitual de vuestro equipo en vuestra estación de radio. Hola, ¿qué tal? Esta es la Kilovolt 5 Uniform. Aquí estamos hoy transmitiendo con el micrófono original.
estamos manteniendo la ALC donde es y vámonos rápidamente al proceso de audio. Bueno, aquí estamos ya de nueva cuenta, otra vez ya con el proceso de audio transmitiendo con una ALC aceptable y obviamente, la calidad de audio se hace notar al oído de quien sea, ¿verdad? Pues ahí estamos. Esta es la prueba que quería hacer y tomar en cuenta las potencias y todo el asunto y la calidad del audio, obviamente, que es lo que nos importa más. Y permitidme que diga una cosa antes de finalizar. Todo esto se soluciona, por decirlo de alguna manera, con los nuevos equipos SDR, por ejemplo, tipo Hermes Lite, tipo Flex, etcétera. Este tipo de equipos que ya utilizan directamente o pueden utilizar, al margen de que tengan también conexiones de micrófono dentro de lo que son los equipos propios, ¿vale? Tienen entrada de micrófono, pero estoy pensando, por ejemplo, en el Hermes Lite, del cual hablaremos dentro de unos cuantos episodios de ese equipo en concreto, pero que tiene una entrada de micrófono y una salida de auriculares. Además, utilizan la señal de audio del propio ordenador, con lo cual podréis conectar a través de vuestra tarjeta de sonido cualquier señal sin necesidad de todas estas adaptaciones y de todo este problema del aislamiento eléctrico, porque ya en principio va a estar aislado y va a estar entrando de forma más o menos correcta en vuestro ordenador. Cualquier micrófono que conectéis a vuestro ordenador os va a permitir utilizar esa señal de audio lo más limpia posible y lo mejor posible en vuestras comunicaciones por radio con estos SDRs puros, con este Pure Signal del que hablábamos al principio. ¿De acuerdo? Con lo cual, todo esto de lo que estábamos hablando es sobre todo con equipos convencionales que tienen su conexión de micrófono, su entrada de micrófono, y que la única forma que tenemos para comunicarnos y para inyectarle audio al equipo es a través o bien de la entrada de micrófono habitualmente, o bien además en algunos equipos, como decíamos, algunos equipos de alta gama, por ejemplo de ICOM, creo que el 756 Pro lo incorpora, entradas de audio traseras para poder inyectar este sonido. Como os digo, los que somos de mucho cacharrear y nos gusta experimentar con las nuevas tecnologías, se nos abre un mundo en este sentido de poder utilizar nuestros equipos de audio con nuestras comunicaciones de radio a través de los SDR puros tipo Hermes Lite, Flex, Anan, etcétera. Dicho todo esto, ahora sí, seguimos adelante con más temas aquí en CQ en Frecuencia en este episodio 99. Bueno, y seguimos adelante en este episodio 99 de CQ en Frecuencia. Nos falta todavía por hablar del Nacional de Sufijos, del concurso nacional de sufijos que hemos vivido este pasado fin de semana, de la salida del grupo Conecta Radio el pasado jueves, su salida habitual en QRP, en la cual tuvieron un tiempo un poco complicado, aunque innovaron y lo escucharemos dentro de unos instantes, y también del Whisky Alpha, como no, porque el Whisky Alpha sigue todavía dando sus últimos coletazos en este mes de enero y llevan ya la friolera de 3.138.173 QSOs en este preciso instante, 249 países, 142.092 cazadores en total en estos 27 días, unos grandes números para este Whisky Alpha, que sigue sumando y sigue sumando números y que se ha convertido por derecho propio ya en una cita ineludible en el año para todos los radioaficionados. Así que desde aquí, ya cuando nos volvamos a encontrar, ya habrá pasado este Whisky Alpha. Los que no hayáis tenido la oportunidad de participar, pues todavía estáis a tiempo hasta el día 31 de participar, y con tan solo 100 puntos, que son apenas 20 contactos en SSB, ya tendréis vuestro diploma, vuestro galardón como participantes en este Whisky Alpha, en esta tercera edición del Whisky Alpha. Yo ya tengo la mía, de hecho he superado mis números del pasado año, porque el año pasado cuando llegué a los 100 ya ahí me planté, y este año todavía hemos seguido un poquito adelante. Cada vez que he escuchado una estación del Whisky Alpha he aprovechado para hacer el contacto y he superado al menos mi marca, y vamos a ver si en los años sucesivos, en las ediciones sucesivas, también sigo superando estos números, y vete a saber
Por ahí el amigo Javier, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo, creo que anda en torno a la posición número 500 mundial con, ahora no recuerdo, pero bueno, una barbaridad de puntos, creo que eran 8.000 puntos o algo así. Venga, va, voy a buscarlo solo para no equivocarme y no decir cosas que no son. Así que efectivamente el amigo Javier, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo, 4.076 puntos hasta el momento y 834 QSOs válidos. ¿Y por qué destaco a Javier? Pues porque lo escuchábamos hace un par de episodios, o el episodio pasado, ahora no recuerdo, hablándonos precisamente de su preparación para este Whisky Alpha. Bien, seguimos adelante. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha dado de sí el concurso nacional de sufijos este pasado fin de semana, porque aunque no he participado, no tenía tiempo este fin de semana de participar en el concurso, sí que tuve la oportunidad de poner la oreja, escuchar un poquito de la actividad y grabar algunos fragmentos para que los podamos escuchar hoy martes. URZ llama Eco Alfa 1 Zulu. CQ concurso Eco Alfa 1 Zulu. Eco Alfa 1 Zulu. CQ concurso nacional de sufijos. Llama Eco Alfa 2 Delta Papa Charlie concurso. Nacional de sufijos Eco Alfa 1 Juliet Víctor Golf. CQ concurso nacional. Hola, CQ40 llama Eco Alfa 1 Florida Unión Lima concurso QRZ. Hola, CQ concurso de sufijos llama Eco Alfa 1 Florida Unión Lima concurso QRZ. Bueno, pues esto era un poquito lo que deparaba el concurso nacional de sufijos organizado por la Unión de Radioaficionados de Granada, la sección local de URE en Granada, precisamente este pasado fin de semana. Una cita también anual y ineludible para muchos radioaficionados que pone a prueba la operativa de cada uno de los operadores. Por otro lado, los compañeros del grupo Conecta Radio Canarias, que si recordáis la semana pasada os explicaba que el jueves tenían su actividad mensual en QRP desde las Islas Afortunadas, bueno, pues esta vez las Islas Afortunadas fueron afortunadas también por el agua y por la lluvia que los atrapó durante la activación, y pese a ello pudieron realizar la habitual actividad en bandas de 20 metros y 10 metros en QRP, que podremos escuchar a continuación, y además incorporaron una nueva actividad, que es unos ejercicios en la banda de VHF con sus walkies, determinados compañeros del grupo Conecta Radio distribuidos por la orografía de la isla y cubriendo las diferentes zonas y realizando un ejercicio de comunicaciones en la banda de VHF. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación, pero primero vamos a escuchar esos contactos en QRP que precisamente pudo hacer el amigo Carmelo con algunos de los compañeros. Vamos a escucharlo. Vamos a estar atentos, Javier, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo de la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu QRP. Perfecto, Javier, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo, gracias por participar y hacerte presente en la salida QRP Conecta Radio. Muchísimas gracias, Javier. Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Romeo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Gracias, Javier. Vamos a estar atentos. Esta es la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu QRP. Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu QRP. Grupo Conecta Radio. En colaboración con el programa CQ en frecuencia. Adelante. Pues complicada la tarde que tuvieron los compañeros de Conecta Radio precisamente por las malas condiciones de propagación, pero aún así pudieron arañar algunos contactos en la banda de 20 metros y 10 metros, contactos con la península y con diferentes ubicaciones desde las Islas Canarias, algo pues bueno que es de agradecer que nos permitan con estas actividades pues poner a prueba nuestros equipos y la propagación. Además de esta actividad en QRP en las bandas de HF, también realizaron, como os decía al principio,
principio, un ejercicio, los diferentes compañeros del grupo Conecta Radio, con Carmelo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu a la cabeza, de ubicación en diferentes partes de la isla con sus walkies, apenas 5 vatios, sus walkies de VHF, para cubrir el territorio y poder pasar así diferentes QTCs como un ejercicio, digamos, ante la posible necesidad en algún momento de cubrir la isla en la banda de VHF. Lo escuchamos. Vamos a ver, atento, grupo Conecta Radio, Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky, zona de la Vica, transmitiendo para, como bien dije, grupo Conecta Radio. Vamos a ver, compañero Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, si me vas recibiendo cambio. Perfecto, Jesús, Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky, copiado por la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Te encuentras aproximadamente 15-16 kilómetros de distancia. Estás en zona alta, me imagino que por la zona del mirador de la Vica, como bien comentas, y yo estoy en Los Realejos, Realejo Bajo, sí, aproximadamente 15-16 kilómetros, Jesús. Te oigo fantástico en 2 metros, fantástico. Te estoy saliendo con el walkie, con 5 vatios. Adelante, Jesús, Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Venga, retornando para acá, la Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky, en compañía del grupo Conecta Radio. También tenemos por aquí la Eco Alfa 8 Charlie India Golf y el compañero Juanman. También por acá, del grupo Conecta Radio por aquí. Pues nada, ya la situación ha mejorado, por lo que les puedo comentar por ahí. He dejado una situación catastrófica de tiempo y viento por aquí, por la zona de la primera comunicación que hicimos, y ya veo que por la zona más o menos del puerto pues veo también que está subiendo la nube por ahí para desprender un poco de lluvia, y eso es un poquito lo que te comento por aquí. Pues por aquí te copio yo perfectamente por ahí. Te paso el cambio y seguimos a la escucha en todo momento. Adelante, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, en compañía del grupo Conecta Radio. Posibles escuchas, saludados también por ahí, la Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky entregando. Adelante. Recibido, Jesús, Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky por la Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, grupo Conecta Radio, haciendo el ejercicio de distancia en directo en 2 metros. Muchísimas gracias, Jesús. Espero al siguiente comunicado. Cuando te desplaces, para en el siguiente punto y vamos tomando nota. Gracias, Jesús. Hasta ahora. Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Así que ya lo habéis escuchado. Se lo pasaron muy bien los compañeros del grupo Conecta Radio, y ya sabéis, si tenéis actividades, si realizáis actividades, si tenéis alguna información, si tenéis cualquier evento que pongáis en marcha, como el amigo Salva Eco Alfa 5 Papa, que dentro de muy poquito van a tener un congreso en Valencia relacionado con el mundo de las emergencias, y que todavía no tiene fecha, pero ya iremos informando aquí en CQ en Frecuencia sobre este congreso que organizan los compañeros de Valencia, precisamente para hablar en un lugar tan emblemático ya para el tema de las emergencias como es Valencia, sobre la actividad de los radioaficionados en este tipo de acontecimientos. Si tenéis cualquier tipo de información, nos la podéis hacer llegar a través de los canales habituales, bien el grupo de Telegram, bien por correo electrónico, bien por los diferentes medios de ponerse en contacto con nosotros, que encontraréis en las notas del episodio. Y dicho todo esto, vamos a entrar en territorio diexista, territorio de la onda corta. Territorio diexista, con el oído puesto en la onda corta. Y como estamos a las puertas de un nuevo mes, es el momento de que Pedro Sedano, presidente de la Asociación Española de Radioescucha, nos traiga lo más destacado para el próximo mes de febrero en cuanto a la onda corta, la radioescucha y el diexismo. Adelante, Pedro. Estimados oyentes de CQ en Frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la AER con noticias del mundo del diexismo. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias citadas son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con Encore Tumbril. Classical music on Radio Tumbril with me, Bryce Avery.
una emisora europea de onda corta con un programa de 1 hora de música clásica que cuenta con el siguiente esquema. A las 01:00 los domingos en 5850 vía WRMI hacia América del Norte. A las 02:00 los viernes en 5850 vía WRMI hacia América del Norte. A las 03:00 en 5950 los lunes vía WRMI hacia América del Norte. A las 11:00 los sábados en 9670 vía Channel 292 hacia Europa. A las 13:00 los jueves vía WRMI en 15770 hacia Europa, este de Estados Unidos e Islandia. Los domingos a las 18:00 en 3955 vía Channel 292 hacia Europa y por último los viernes a las 20:00 en 15770 vía WRMI hacia Europa. Por su parte, Radio Free Asia anuncia una nueva tarjeta QSL, la número 87, dedicada a celebrar el comienzo del nuevo año chino, el año de la serpiente. Esta nueva QSL confirmará todos los informes de recepción correctos desde el 1 de enero al 30 de abril de 2025. Se agradecen y solicitan informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: qsl@rfa.org. Radio Praga anuncia que cuenta con una nueva serie para 2025 de 4 tarjetas QSLs dedicadas a los parques zoológicos checos. Para poder recibir alguna de estas QSLs en formato electrónico, basta con enviar un informe del programa escuchado, bien por onda corta o desde su página web en www.radio.cz a la siguiente dirección electrónica: cr@radio.cz. Las transmisiones de Radio Praga por onda corta se realizan diariamente de 0230 a 0257 en 5010, de 0300 a 0327 en 9955 y de 1130 a 1157 en 5010, siempre desde Okeechobee en Estados Unidos y en dirección a América Central, del Sur y el Caribe. Por último, malas noticias, pues la proyectada emisora finlandesa de onda larga Arctic Radio, que tenía previsto emitir en los 252 kHz con 1 kilovatio de potencia, informa que el transmisor está defectuoso y que no se puede reparar, así que se está buscando otro transmisor para estar en el aire. Terminamos informando que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, también pueden escuchar todos sus programas diexistas favoritos en la web programasdex.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y si lo desean, pueden contactar con nosotros en correo@aer.org.es, en nuestra web aer.org.es, así como en nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo informe, muchos 73 y buenos de X. Pues muchas gracias, Pedro, por este informe mensual alrededor del mundo de la onda corta. Y precisamente como Pedro es así y contagia su amor por la onda corta y por la radio escucha a todo el mundo, incluido a mí, pues he empezado a hacer mis pinitos a escuchar en determinados momentos algunas emisiones, y el otro día tuve la ocasión de escuchar una radio mítica, una radio histórica como es Radio Martí. Como diría Marianita en la mítica película Sergio y Sergei. Es como Radio Martín. La escuché, la verdad, no tengo todavía el hábito de apuntar las horas, etcétera, pero la escuché al principio de la banda de radiodifusión en 40 metros sobre 7200 y poco, un viernes de madrugada. Y esto es lo que recibía desde la ciudad de Pontevedra. Encuentra los anales
análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes. Hola, ¿qué tal, Finalito? Están todos bienvenidos, señores, en todas las redes sociales. Vamos hablando de todo, sobre lo que viene. Semana Santa. Una vez más. Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com. El mundo de la información para las 24 horas del día. Radio 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio siempre contigo. Aquí comienza. Bueno, ya sabéis, esto he recibido con mi AirSpy HF Plus Discovery desde la ciudad de Pontevedra con mi antena Enfit y esas son mis condiciones. Así que cualquiera puede practicar la radioescucha, el diexismo y poner el oído en la onda corta. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Y hasta aquí ha llegado este episodio 99 de CQ en Frecuencia. Volveremos el próximo martes con el episodio 100. Os recuerdo que espero vuestros audios explicándome qué es lo que más os ha gustado de estos 2 años de CQ en Frecuencia, vuestros episodios favoritos, qué es lo que echáis de menos, qué es lo que no os gusta, etcétera. Me podéis hacer llegar esos audios a través de nuestro canal de difusión en Telegram, a través del correo electrónico, del formulario de contacto de la página web cqenfrecuencia.com, una página web cqenfrecuencia.com donde encontraréis todas las formas para escuchar este podcast, desde las plataformas de podcasting, YouTube, todos los episodios en la web CQ en Frecuencia y también a través de Cultura Remember FM en la zona metropolitana de la ciudad de Valencia. Todas esas opciones para escuchar CQ en Frecuencia cuando queráis y porque os da la gana. Recordad también que podéis apoyarme a través de cqenfrecuencia.com/apoyar. Allí podréis apoyar este podcast desde 1,99 € al mes, para que esto pueda seguir llegando martes tras martes a todos vosotros, pues si vamos a cumplir 2 años, al menos un par de años más. Y nada, yo sigo por aquí, haciendo cosas, intentando hacer un poquito más de radio de la que me permiten las obligaciones personales, profesionales y familiares, pero sobre todo, deseándoos que vosotros hagáis muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73